Ok, como les decía, mañana en la plataforma voy a alzar el tema que van a investigar y va a ser sobre las lesiones más frecuentes que se dan en el deporte o en las actividades de la vida diaria de un paciente, de una persona, en el hombro. ¿Qué patologías se suele dar como lesiones en el hombro, ya sea por caída o por sobreuso? ¿Cuáles serían las más frecuentes? Síntomas, diagnóstico, tratamiento y demás. Evidentemente, bien especificado, voy a tratar de subirles a la plataforma para que puedan investigar sobre eso. Y ese trabajo práctico también va a salir en el examen. Así que atentos con eso, ¿está bien? Voy a ir, les voy a ir citando las patologías que quiero que investiguen, así para que podamos globalizar la cuestión para el examen, ¿está bien? En teoría, hasta la clase de hoy entra en el examen. Y como les digo, el trabajo práctico también va a incluir. ¿Está bien? La parcial, profe. Claro, para la parcial. Ok, ok. ¿Está bien? Ujú. Evidentemente, ustedes ya saben que tienen que tratar ya de estar al día con sus cuotas, de poder abonar por el examen también para que se les pueda habilitar. ¿Está bien? Sí, sí. Perfecto. Bueno, ahora les comparto pantalla. A ver, listo. ¿Pueden ver todos? Sí, profe. Excelente, muy bien. Voy a apagar un ratito mi camarita. Ahí está. Muy bien. Hoy vamos a estar hablando sobre las patologías de la cadera en el deporte. Vamos a ser bien específicos hoy, porque la mayoría de las lesiones que se dan en el deporte, pero justamente por caídas, principalmente. Entonces, eh, la mayoría de las patologías que se dan en la cadera entonces se dan por caídas independientemente a que sea por el deporte. Pero como la mayoría de esas lesiones son también frecuentes en el deporte, entonces generalizamos en el deporte. Lógicamente, si vamos a hablar, por ejemplo, de una fractura de cadera, evidentemente un abuelito no por haber realizado deporte es que se cayó y que se fracturó la cadera, ¿verdad? Pero a fin de cuentas, va a ser lo mismo otra vez. Vamos a hablar otra vez de lo mismo. ¿Está bien? Eh, a ver, muy bien. Ok. ¿Se entendió esa partecita entonces? Que no precisamente es, qué sé yo, porque va a ser diferente una fractura de cadera en el deporte que una fractura de cadera por caída de un ancianito, por ejemplo. ¿Está bien? Sí, profe. Ok. Muy bien. En cuanto a la anatomía de la cadera, vamos a hacer otra vez un breve repaso Profe, sobre yo las no sé qué pasa partes, con mi internet. sobre las partes de la cadera, ¿está bien? Tenemos aquí a la cabeza femoral, que es la que se va a articular con el acetábulo, que es la cavidad, es este huequito que tenemos acá, en donde entra o penetra o ingresa la cabeza del fémur, que es el hueso largo de nuestra pierna, ¿verdad? El que está en nuestro muslo, hablando mal y pronto. Ese hueso entonces es el que se va a articular en esta zona para formar la articulación de la cadera. Muchas veces la gente piensa que esta es la cadera, pero no, aquí está la cadera. Esta sería la pelvis.
Y justamente hoy tuve una cuestioncita con relación a eso, una enfermera me quiso discutir la cuestión, ¿verdad? Colocarle bolsa de agua caliente en la zona lumbar a la paciente y no sabía por lo visto dónde era la zona lumbar. Y en la cadera me dice, no, en la zona lumbar, le dije, la espalda baja. Le dije, y sí, en la cadera me dice, ¿verdad? Pero es evidentemente, no es lo mismo esta zona, la espalda baja, ¿verdad? Entonces, acá más o menos tenía que colocar la bolsa para agua caliente que le había mencionado. Que no ocurra que jamás eso con ustedes, siendo ustedes mis alumnos, ¿está bien? Entonces la cadera está ahí en la cabeza del fémur. Sí, esta articulación sería, en donde nuestra pierna, está el hueso de nuestra pierna, y esto se Ujú, articula. Articulación es cuando se une dos huesos juntos, ¿verdad? O más. ujú, Y esto ingresa en la pelvis. Esto es la pelvis. ujú. Y acá está en el costadito de nuestra pierna, estaría entonces eh, la cadera, ¿está bien? Muy bien. Esta sería la zona del sacro. Esta sería la zona también de la pelvis en sí. Este sería el isquión o no, perdón, el ilion. ¿Está bien? Bueno, vamos a ir avanzando. En cuanto a los músculos que tenemos en la cadera, evidentemente cada músculo va a ir realizando cada distinto tipo de movimiento que realiza nuestra cadera. Y la cadera realiza varios movimientos. Realiza una flexión, una extensión, una rotación interna, rotación externa, realiza la aducción, realiza también la abducción. Y aquí podemos observar a ciertos grupos musculares que evidentemente participan en los movimientos de la cadera. Encontramos entre estos los músculos principales que serían el ilíaco, tenemos el psoas mayor, encontramos al recto femoral, que es uno de los músculos del cuádriceps, por ejemplo. El glúteo mayor, encontramos los isquiotibiales, el glúteo medio y menor, los aductores mayores y el aductor corto y largo. ¿Está bien? ¿Se entiende, chicos? ¿Chicas? Creo que es un Profe, la zona condilia le tenías que decir porque ese es el término que se maneja en la enfermería. Del cóndilo del fémur, ¿verdad? Porque vos decís cadera y ella va a pensar que es la parte lumbosacra. No, otro lado está eso. La espalda baja, la zona lumbar sería. Es la espalda baja. No tiene nada que ver eso en esa zona. Era por una lumbalgia la molestia. No tiene nada que ver con la cadera, esa la cuestión. Ella pensó que era cadera, cadera. No, la cadera está, esta es la cadera. Acá está la cadera. En este dibujito se puede observar. Aquí está nuestra cadera. Y acá tenía que colocar su bolsita para agua caliente. Nada que ver, no tiene nada que ver. Acá está la cadera y acá tenía que poner la cuestión. Pero eso es independientemente de la clase. Muy bien. Las lesiones más comunes en la cadera, estas son más frecuentes, pueden llegar a producirse en la cadera por diversos tipos y suelen ser por desgaste más bien o debido a una caída o golpe. Y estas serían las lesiones. Pueden padecer una artrosis en la cadera, pueden padecer una bursitis o pueden sufrir fracturas también. En la artrosis, esta consiste en el desgaste de la cadera y puede ser el uso reiterado de movimientos a lo largo de la vida deportiva principalmente.
Además, puede producirse por enfermedad o también debido a una lesión o fractura. Entonces, usualmente nosotros tenemos, siempre tenemos en mente, ¿verdad? Que la artrosis se da en la rodilla, ¿verdad? Que siempre tenemos artrosis en la rodilla, pero no. La artrosis podemos tener en la mayoría de los grupos articulares del cuerpo y principalmente los más grandes y los que realizan mayor cantidad de movimiento. Entonces, ¿qué pasa en esa artrosis? Se desgasta el cartílago. Aquí podemos encontrar esta parte blanca que le cubre a la zona de la cabeza femoral. Sería el cartílago articular. Cuando esto se va deteriorando, se va desgastando, se va rompiendo, se agrieta, ahí empieza a formarse entonces la artrosis, que es lo que le ocasiona el dolor al paciente. Cuando va rozando el hueso e impacta con otra parte, una superficie dura o también por el hueso mismo. Entonces, en el deporte usualmente se da por los movimientos reiterativos que va realizando o que realizó la persona en su momento, ¿verdad? Evidentemente, una persona de 20, 25 años, de 30, 35 años, no van a tener artrosis ahora mismo, ¿verdad? Pero sí, el día de mañana, a raíz de sus actividades o de las actividades que realizó en su juventud. Por eso es que realmente en la rodilla es más común la artrosis, pero no obstante también se puede tener en la cadera. Y se suele escuchar mucho, por ejemplo, que los hombres, por ejemplo, ya sea, qué sé yo, ya están entre por sus 40 y tantos, 48, 49 años, empiezan a tener su artrosis y siempre se relaciona con lesiones mal curadas o que en su momento jugaban fútbol, qué sé yo, se lesionaba, se curaba, se lesionaba o no se trataba como tenía que tratarse. Y eso con el tiempo entonces les llevó a tener esa artrosis. Y lo mismo pasa con la cadera entonces. Se puede tener artrosis posterior a esta situación, a los movimientos reiterados que van desgastando a esa cadera. Y después de esto, evidentemente, se puede ir deteriorando ya la parte muscular, los movimientos que realiza la persona, y eso le hace ser más propenso a sufrir otro tipo de lesiones también. La bursitis, que es la inflamación de la bursa o la bolsa, que está situada en zonas estratégicas de la cadera para que el rozamiento o el roce articular entre los diversos tejidos se reduzca en mayor medida. Literal que es una almohadita en la articulación, la bursa. De una vez, todo, como siempre les digo, todas las terminaciones en itis se relacionan directamente con la inflamación. Entonces, la bursitis sería la inflamación de la bursa serosa que recubre a las articulaciones o que están bien situadas para evitar justamente los impactos. Y si a esto otra vez se le acompaña que tenés luego tu bursitis, después luego ya se desgastó demasiado también tu bursa y ya empezaste ya a desgastar cartílago. Entonces, de última ya es la cuestión de la artrosis. Ya pasó por esto para llegar a esto entonces. Y la fractura, que evidentemente se produce cuando se rompe el hueso de la cadera, en la mayoría de las ocasiones se produce por culpa de un traumatismo en la zona. ¿Qué quiere decir eso? Un impacto fuerte. Producido, digo bien, por diversos motivos. Lógicamente, una persona sana, una persona que no padece de, qué sé yo, ni de artrosis ni de bursitis en la cadera, va a ser lo difícil que se fracture, si, qué sé yo, porque se cayó de la silla. Evidentemente,
o tiene que ser muy fuerte el impacto, por ejemplo, los accidentes automovilísticos principalmente son los que se relacionan mucho con la fractura de cadera, o la moto también, dependiendo de cómo se caiga la persona, ¿verdad? Y los ancianos usualmente, las famosas caídas en el baño, ¿verdad? O se quiso levantar solo de la cama y se cayó, ¿verdad? Al caerse sentado usualmente es que o se fractura el coxis o se fractura la cadera, ¿verdad? Y usualmente nos caemos de costado, entonces es la cadera la que va a sufrir el mayor daño en ese momento. Y siempre también, como les digo, relacionamos o a impactos fuertes para la fractura de la cadera, evidentemente por el impacto, ¿verdad? Lógico. Y en el caso de los adultos mayores, cuando se trata de las caídas, se dan más bien porque ellos ya tienden a tener un cierto desgaste en la osificación. O sea, ¿qué quiere decir eso? Hay un debilitamiento en su densidad ósea. Hablando mal y pronto, no tiene buen calcio, no tiene buena osificación. Por eso es que siempre, por ejemplo, cuando un adulto mayor se cae y se fractura, no va a sanar en 2 meses o en un mes, como en el caso de una persona, qué sé yo, de un adolescente o una persona de 20 años, ¿verdad? Cuando más pendejos somos, cuando más chicos somos, más rápido sana nuestro hueso por la calidad de densidad ósea que tiene. Pero con el tiempo se va a ir deteriorando y peor aún si tenemos ciertas patologías de base otra vez, ¿verdad? Como las enfermedades autoinmunes, como ciertas descalcificaciones o cuando no hay una buena absorción del calcio también, que suele ocurrir. Muchas veces nosotros, qué sé yo, tomamos muchos lácteos, consumimos mucho calcio, pero nuestro cuerpo otra vez no absorbe ese calcio que nosotros estamos consumiendo. Y al final, igual nomás tenemos baja densidad ósea. Te tropezaste, te fracturaste, ¿verdad? Entonces, siempre va a tener ciertas variables otra vez la cuestión. Pero en estos casos, como les digo, una fractura de cadera directamente se relaciona o por una caída, qué sé yo, siendo un adulto mayor con fragilidad ósea, o directamente por un traumatismo muy fuerte en la zona. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Están bien? Sí. Sí, profe. Sí. Bueno, Perfecto, profe. genial. Este voy a bajar un ratito hacia acá porque me estorba. También, entre las otras lesiones que se suele dar en la cadera, encontramos también a los esguinces o lesiones musculares también. Como siempre les digo, siempre escuchamos fracturas, esguince, luxación, y no sé por qué, pero siempre se relacionan con las lesiones más comunes, ¿verdad? Y no obstante, esguince también podemos tener en la cadera. O también puede esguinzarse un músculo también, que es la famosa distensión muscular, ¿verdad? Se producen en los músculos que están situados en la zona, evidentemente, de la cadera. Y son esguinces, tendinopatía o roturas musculares, como ya hemos visto en otros artículos relacionados. Algunos de estos músculos son el psoas, son los aductores, el tensor de la fascia lata, los glúteos, el piramidal y los isquiotibiales. Y los ligamentos existentes en la cadera son el redondo, pubofemoral, isquiofemoral e iliofemoral. Entonces, usualmente los músculos que sufren lesiones en la cadera son estos que mencionaron acá. Psoas, aductores, tensor de la fascia lata, glúteo piramidal e isquiotibial. Y los ligamentos que suelen esguinzarse en la cadera con más frecuencia son el redondo, el pubofemoral, el isquiofemoral e iliofemoral. Y ya sabemos lo que son los esguinces, ¿verdad? Ya habíamos visto en la clase anterior también. La pubalgia se da por culpa de la inflamación de los músculos. Esta terminación, algia, tienen que relacionar con dolor. ¿Está bien? La pubalgia, evidentemente, trata del pubis,
o en la zona inguinal, ¿verdad? Esto se da usualmente más bien en la zona tendinosa en la ingle, ¿verdad? Se da por culpa de la inflamación de los músculos que se insertan en la parte anterior e inferior de la cadera, llamada pubis. En disciplinas donde es utilizado el tren inferior y apenas el tren superior, si no realizamos ejercicios de prevención, puede que esta patología aparezca con los perjuicios que ello conlleva. Muchas veces los muchachos, por ejemplo, qué sé yo, ahora por ejemplo con este clima, ¿verdad? Quieren jugar fútbol. Se van a ir a jugar fútbol. No calientan, no estiran, apenas haces un medio trotecito y para tratar de entrar a jugar, ¿verdad? No, ya calentó ya. Bueno, a la primera que se le pasa la pelota y quiera chutar, ¿qué pasa? ¡Tras! Ya siente el pulso. O se sobreestiró, o directamente ya sintió el pinchazo, y es, según cuentan, y según mis pacientes comentan, es un dolor asqueroso. Duele muchísimo. Y sienten justamente, ya sea en el punto gatillo, que es el punto doloroso, que es en el lugar clave en donde te duele, ¿verdad? O sienten también en la zona del tren inferior, o sea, la partecita del abdomen bajo. Entonces, usualmente para tratar este tipo de dolencia o este tipo de lesiones, en principio, evidentemente, se tratan necesitan una cierta medicación para eso, para desinflamar, para calmar un poco la dolencia. También se le realiza fisioterapia, pero posterior a eso, ya cuando llegan con ustedes estos pacientes, tienen que trabajar la zona del tren superior y el tren inferior. Trabajan zona abdominal, trabajan lo que es la zona del cuádriceps, tienen que enfocarse en esa zona para poder fortalecer y evitar que posteriormente ya haya algún desgaste. Porque usualmente no se quiere curar la pubalgia. Tarda muchísimo en curarse y peor aún si el paciente es inconstante, no se cuida luego, y ese famoso tabú de que el paciente que sufre de pubalgia tiene que, y disculpen el término, ¿verdad? Siempre preguntan que si puede ir a intimar posterior a su tratamiento, ¿verdad? Hay ocasiones en las que ciertas posiciones en esa ocasión puede también afectarle al hombre, principalmente al hombre, en la zona del pubis. Entonces, tienen que hacer, si va a intimar, tiene que ser medio calmadita la cuestión, ¿verdad? Se puede, pero tiene que ser más tranquilita la cuestión, no a lo bruto, ¿verdad? O a lo loco. En las mujeres es menos frecuente la pubalgia, tanto en las deportistas como en las que no, menos en las que no, ¿verdad? Pero también se puede dar, no estamos tampoco exentas de sufrir pubalgia, pero usualmente es más frecuente en los hombres y como les digo, tiende a ser por falta de calentamiento o un mal estiramiento, porque hay veces que incluso estirando se termina lesionando más. A ver, ¿quién escribió? A ver. No tiene nada que ver los testículos con la pubalgia. Es en la zona del tendón de los aductores en ese caso. Eh, Ahí es en donde el tendón es el que se lesiona. No tiene nada que ver con los testículos. Está otro lado de los testículos ahí. Muy bien. Continuamos. Otras, por ejemplo, menciona que se da como necrosis. La necrosis usualmente es cuando hay una deficiente o hay un deficiente suministro sanguíneo en la zona.
ya sea en el hueso o en la zona muscular también, ¿verdad? Falta de riego sanguíneo sobre el hueso o choque femoroacetabular cuando se producen movimientos en la articulación. El fémur impacta con la bóveda del acetábulo, también llamado pinzamiento. No es tanto así como menciona acá el pinzamiento. El pinzamiento se da más bien en la zona muscular. Lo que sí ocasiona es un impacto, choca. Voy a retroceder para mostrarles en la imagen. Acá. Este es el acetábulo, ese espacio, ese hueco que tiene nuestra pelvis. Y acá adentro tiene que entrar la cabeza, ¿verdad? Del fémur. Lo que sí que cuando hay mucho impacto, cuando impacta en la zona, tiende a ocasionar también lesiones a este nivel. Acá, por ejemplo, solamente vemos hueso, ¿verdad? Pero en realidad, en esta imagen nomás nos muestra, pero también hay imágenes que tienen sus irrigaciones en la zona. Nosotros acá adentro tenemos un musculito que se llama el redondo menor, creo que si no estoy muy mal, se llama así, ¿verdad? Aquí tenemos mucha irrigación sanguínea, que es la que suele afectarse mucho cuando hay fracturas, por ejemplo, a nivel de la cabeza del fémur o a nivel del cuello del fémur, porque cuando evidentemente hay una fractura, por ejemplo, hay una separación de estos huesos, se queda un fragmento acá y un fragmento acá. ¿Qué pasa en ese caso? Hay pérdida de suministro sanguíneo. No va a circular bien porque está roto todo esto, ¿verdad? Entonces, mismo pasa. Por eso es que es tan terrible cuando una persona se fractura la cadera. Y imagínense que si la fractura se daba acá y es tan peligrosa, lo que va a hacer por un impacto de la cabeza contra el acetábulo constantemente, va a ir evidentemente lesionando pequeños vasos que tenemos en el acetábulo y eso va a ocasionar la necrosis, que es la muerte celular, ¿verdad? Entonces, si no hay una buena irrigación ya en la zona por algún daño vascular, evidentemente se va a ver afectado toda la cadera. Y ahí empiezan otras diversas patologías y sintomatologías en el paciente, qué sé yo. No puede caminar bien, tiene una cierta disminución en cuanto a la movilidad o no mueve luego, no siente, no le responde el hueso, por ejemplo, para realizar los movimientos, porque evidentemente el músculo se contrae, pero tiene que estirar al hueso, ¿verdad? Para que genere movimiento. Y hay ocasiones en las que si evidentemente el hueso no está bien irrigado tampoco, no va a tampoco funcionar la parte muscular, ¿verdad? Entonces, ahí se suele dar esas pequeñas lesiones. Bueno. En general, les puse acá en general, causas de las lesiones de la cadera. Hay que tener en cuenta factores comunes de las causas de las lesiones a todos los deportistas, como son la edad, peso, altura, sobreentrenamiento y falta de flexibilidad. La superficie en que se realiza o los posibles cambios de la misma. La amortiguación es mucho menor en superficies duras. Disciplinas deportivas donde el contacto con otros deportistas se produce en ocasiones de una manera violenta, como suele ocurrir en los deportes colectivos, ¿ya? Donde impliquen mucho contacto físico entre otros deportistas. Posibles desequilibrios musculares entre diferentes grupos musculares, como puede pasar entre los aductores y los abdominales. Por ejemplo, esta es la típica causa donde se produce la pubalgia, que es lo que les menciono.
Se trabaja mucho de repente la zona de las piernas, ya sea cuádriceps, aductores, pero no se trabaja, por ejemplo, el abdomen. El tener, y una cosa, tener el abdomen marcado no significa que vos tengas fuerza muscular abdominal. Ahí estamos luego mal también, cuando ya relacionamos con lo que tener marcadito el abdomen es porque tengo fuerza abdominal, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Podés tener el abdomen marcado porque seguiste alguna dieta rigurosa. Y sabemos que el abdomen, logramos tener un abdomen marcadito con nuestra alimentación, no precisamente con el ejercicio. Se le relaciona lo directamente un 30% nomás con el ejercicio. Y es el 70% gracias a la alimentación. Entonces, ahí luego ya tienen que relacionar que tener el abdomen marcado no significa que tenemos abdomen fortalecido. La mayoría de nuestros deportistas, por ejemplo, esta es la cuestión. ¿Y por qué yo no tengo el abdomen fortalecido si yo estoy todo marcado? Y no es lo mismo. Y no quieren trabajar abdomen. Todo pierna a pierna, incluso ya tienen luego ese mismo desgaste en el entrenamiento. Después otra vez, qué sé yo, se van al gimnasio, entrenan mucho la parte inferior, pero no trabajan el abdomen. O se puede activar evidentemente abdomen cuando se realizan muchos ejercicios, ya sea del miembro superior, principalmente el miembro superior, o también en el miembro inferior, pero no saben activar. Y es ahí donde nosotros entramos evidentemente para enseñarles eso, cómo activar musculatura y poder en su inercia o en su, a ver, por añadidura nomás, estar trabajándoles también, ¿verdad? Se puede, pero no se hace. Otras causas más concretas son, por ejemplo, los traumatismos por los cuales se producen las fracturas, evidentemente. Además, las tendinitis, ya otra vez, terminación itis, inflamación tendinosa entonces. Del psoas, en este caso en el atletismo se suele dar mucho. Se produce debido a entrenamientos de resistencia y al realizar entrenamiento con cuestas. Lógicamente cuando, o sea, está bien, tenemos que realizar ejercicio para estar sanos, ¿verdad? Pero ese sobreexcederse también es el tema. El poco descanso o el mal descanso también es el problema. ¿Por qué creen ustedes que tienen que concentrarse los futbolistas, por ejemplo, para, qué sé yo, para su debut o lo que sea, ¿verdad? Porque tienen que cuidarse, ¿verdad? Tienen que seguir ese régimen también justamente para evitar lesiones. Pero sabemos, tampoco se hace. Sí, Susamar, así mismo es. Muchas veces nosotros creemos que, qué sé yo, Paul haciendo 2000 en abdominales por día, estamos marcando, jamás marcaste nada. Porque la capa adiposa o el tejido adiposo se concentra mucho más en nuestra zona media, ¿verdad? Que sería en el abdomen en este caso. Entonces nosotros podemos fortalecer el músculo, pero el músculo está detrás del tejido adiposo. Si vos no estás reduciendo carbohidratos, no estás reduciendo, por ejemplo, tejido graso en este caso, evidentemente vos puedes tener fortalecido incluso tu abdomen, pero no vas a tener el abdomen marcado. Bueno, eh, a ver, un ratito. Hasta acá nos vamos a quedar. Se va a cortar en breve la clase, se corta y volvemos a conectarnos directamente para terminar. ¿Está bien? Ok.